Ya, hola chicos, aquí Diego Lovegood. En el video de hoy día vamos a comenzar a ver las moléculas orgánicas y vamos a empezar por los carbohidratos y por los lípidos. Bueno, como salía en el video anterior, nosotros definíamos como moléculas orgánicas a las moléculas que tenían como elemento central al carbono. Ya aquí dice, son moléculas que tienen su base en el carbono y se les llama biomoléculas porque son las moléculas principales, las que están en mayor proporción y las que otorgan la mayor cantidad de funciones en la célula. ¿Ya? Es así que son muy importantes. ¿Cuáles son las cuatro biomoléculas más importantes? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y aquí agregamos vitaminas para que tengan en consideración que también son moléculas orgánicas, pero están en mucha menor proporción que las cuatro anteriores, ya para que tengan ojo. Bueno, partamos por los hidratos de carbono. Estas biomoléculas tienen varios nombres en distintas fuentes, pero son sinónimos para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, los hidratos de carbono también se les pueden llamar carbohidratos, que es el nombre más común, glúcidos y también se les denomina azúcares, ¿ya? Insisto, lo mismo. Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? CHO. Hidrato de carbono, asócialo siempre a CHO y generalmente están en una proporción, en una relación de 1 es a 2 es a 1. ¿Qué significa esto? Que cada un átomo de carbono van a existir dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si hay 3 de carbono, van a haber 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno, ¿ya? Porque la relación es 1 es a 2 es a 1. Generalmente es así. Bueno, y los hidratos de carbono son polímeros. ¿Qué significa que son polímeros? Que es una estructura que está hecha de la repetición de varias unidades que se les llama monómeros. En el caso de los carbohidratos, su monómero son los monosacáridos. Dicho de otra manera, esto significa que los hidratos de carbono están compuestos de varios monosacáridos unidos, unos al lado del otro. ¿Ya? Entonces pregunta PSU, ¿cuál es el monómero de los hidratos de carbono? Los monosacáridos. O al revés, ¿cuál es el polímero que forman las uniones de los monosacáridos? Los glúcidos, los hidratos de carbono, carbohidratos, azúcar, etc. ¿Ya? A nivel de la vida celular, ¿cuáles son las funciones que cumplen los hidratos de carbono? Estas tres, ¿ya? Función energética inmediata, función de reserva energética y una función que no es de energía, sino que es estructural, ¿ya? ¿Cuál es la más importante? La primera. Los carbohidratos son la fuente de energía inmediata para las células, tanto de organismos animales como de organismos vegetales, incluyéndonos a nosotros como seres vivos. Pero cuando sobra un poquito de carbohidrato, se convierten en reserva energética, tanto en animales como en vegetales. Se guardan en forma de polímero, lo vamos a ver después. Y funciones estructurales, aquí dice solo en vegetal porque, por ejemplo, forman parte de la pared celular de las células vegetales, la celulosa. ¿Ya? No se olviden, la PSU pregunta mucho por funciones. Bueno, los monosacáridos dijimos que eran entonces los monómeros, los compuestos centrales de la estructura de los carbohidratos. ¿Ya? Aquí dice entonces que son azúcares que aportan energía inmediata. Recuerden que esa era la función principal. Y se clasifican, se nombran según cuántos carbonos tengan estos monosacáridos. Porque existen, miren acá, existen monosacáridos que están hechos de 5 átomos de carbono, y a eso se les denomina pentosas, y existen también monosacáridos que están compuestos de 6 átomos de carbono y a eso se les llama hexosa. Ejemplo de pentosa, la ribosa y la desoxirribosa, y que están, por ejemplo, en estructuras de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ojo ahí. Y las hexosas, que son los clásicos, los monosacáridos clásicos, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estas tres, y sobre todo la primera, la glucosa, va a ser la principal fuente de energía de las células. Ya por favor no lo olviden, glucosa, la principal fuente de energía de las células,
y es un monosacárido. ¿Ya? Aquí está. Insisto, glucosa, galactosa y fructosa. Las tres son hexosas y por lo tanto están hechos de 6 átomos de carbono. ¿En qué se diferencian? En su estructura tridimensional. Ya para que lo tengan en cuenta. Miren por ejemplo la diferencia entre la glucosa y la fructosa. El doble enlace de la glucosa está arriba, la fructosa está aquí. Y la diferencia entre la glucosa y la galactosa es mínima. No sé si alguien ya la vio rapidito. Aquí está. Aquí hay un OH y aquí está un H. Está dado vuelta. Dense cuenta que está dado vuelta. ¿Ya? Esa es la mínima diferencia que ya los convierte en distintas hexosas. Pero las tres son por igual monosacáridos. ¿Ya? La glucosa, dijimos, era la más importante porque era la preferida de la mayoría de las células. Y existen dos formas, la glucosa alfa y la glucosa beta. Y depende de la posición del OH en el carbono 1. En el alfa está abajito, miren acá, y en el beta está arriba. ¿Esto es importante en la PSU? En verdad no, ya, pero es para que se den cuenta de que existen distintas conformaciones de la glucosa y que eso tiene consecuencias a nivel estructural. Por ejemplo, lo vamos a ver después en las uniones de la celulosa o en las uniones de otro tipo de polímeros como el glucógeno, ¿ya? Pero no es necesario que se sepan dónde está ubicado el OH en el carbono 1 de la glucosa alfa, no, ¿ya? Pero es para que tengan en cuenta que existe esta diversidad molecular en la célula. Bueno, cuando se unen dos monosacáridos, se forma un disacárido, ¿ya? Dos monómeros de azúcar unidos a través de un enlace. Y ese enlace se llama, como se menciona acá, enlace glucosídico. Es difícil acordarse el nombre para nada, bueno. Ya, o sea, un enlace que une dos monómeros, dos monosacáridos, es un enlace glucosídico. Glucosa, glúcido, ya no se pueden olvidar de eso. Los disacáridos también son formas de energía inmediata y también son solubles en agua. ¿Y cuáles son los disacáridos más importantes? Estos tres: la maltosa, la sacarosa y la lactosa. ¿Tienen que sabérselos para la PSU? Sí, también. Eh, Al ser disacáridos, estos tres son disacáridos, sabemos entonces, porque lo dije recién, que están hechos de la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa está hecha de glucosa más glucosa. O sea, la maltosa es un disacárido que está compuesto de dos glucosas. La sacarosa es un compuesto que está hecho de glucosa más fructosa y la lactosa de glucosa más galactosa. Es importante saber eso también. También es necesario memorizárselo. Ya, así que recuerden para siempre que la sacarosa, que es el azúcar de mesa, está hecha de glucosa más fructosa. La maltosa, que es por ejemplo los disacáridos que están en la papa, en el arroz, está hecho de glucosa más glucosa. Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, está compuesto de glucosa más galactosa. ¿Ya? Esto es pura memoria, no es difícil. Si se lo preguntan en la PSU y no se lo saben, es culpa de ustedes porque no se lo memorizaron. ¿Ya? Lo que sí pueden preguntar, y entre comillas ser un poco más difícil, pero entre comillas nomás, son preguntas del estilo, no sé, yo tengo tres maltosas, una sacarosa y dos lactosas. Entonces te preguntan, ¿cuántas glucosas tengo? Entonces es como un ejercicio chiquitito matemático donde tendrían que ir viendo cuántas glucosas tiene cada uno de los disacáridos. Ya, cosa que no es difícil y es una suma súper simple. ¿Ya? Hagamos uno más sencillo. Por ejemplo, te dicen que tení dos moléculas de maltosa y una de sacarosa. ¿Cuánta glucosa tengo? Entonces, si tengo dos maltosas, significa que voy a tener cuatro glucosas, porque va a ser 2 por 2. Y si tengo una sacarosa, voy a tener solamente una glucosa. Entonces, ¿cuántas glucosas tengo en total? 5. 4 de las dos maltosas y una de las sacarosas. ¿Ya? Eso sería el ejercicio. Bueno, yo insisto entonces. Dos monosacáridos, en este caso tenemos la glucosa y la fructosa, se unen mediante un enlace que se llama enlace glucosídico. Aquí está. ¿Y cuál es el fenómeno químico para que exista esa unión? Es
una deshidratación o una condensación. Ya es lo mismo, sinónimos. El enlace glucosídico se forma por condensación o deshidratación. Y como lo dice su nombre, la deshidratación es la pérdida de una molécula de agua. Fíjense acá, aquí. La glucosa pierde un OH y la fructosa pierde un H. Y eso me forma H2O, o sea, una molécula de agua. Y a través de la pérdida de esa molécula de agua, ¿qué pasa a continuación? Hay una unión a través de ese oxígeno que quedó guacho. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo quiero ahora romper, hacer lo contrario? ¿Cómo yo rompo este enlace glucosídico de la sacarosa? Haciendo el proceso contrario. O sea, agregarle agua. Y a ese proceso se le llama hidrólisis. Lisis, rompimiento, ruptura, hidro de agua. Entonces, la hidrólisis es un proceso en donde yo rompo un enlace a través de la inclusión de una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, hidrólisis y condensación son fenómenos contrarios. Para unir la glucosa con la fructosa, yo condenso, elimino una molécula de agua. Ahora, si yo quiero hacer el proceso al revés, de derecha a izquierda, si yo quiero romper este enlace, yo le agrego una molécula de agua para que se me separen de nuevo, ¿ya? Y eso se llama hidrólisis. Ya, y los polisacáridos son muchos monosacáridos, muchos monómeros unidos entre sí mediante muchos enlaces glucosídicos. Y ojo acá que esta vez no todos se pueden solubilizar en agua. Y algunos no están en el cuerpo humano, por ejemplo, porque algunos son exclusivamente de origen vegetal. Y la función principal de los de los polisacáridos, no es de función energética inmediata, sino que es estructural o de reserva energética. Ya, chiquillos, chiquillas, no es lo mismo tener una función energética inmediata que tenerla de reserva. No se confundan con eso, ¿ya? Y esta tabla también de memoria. Estos son los 3 polisacáridos que la PSU pregunta. ¿Cuáles? El glucógeno, el almidón y la celulosa. Las 3 son polisacáridos de glucosa. ¿Qué significa eso? Que los 3 están compuestos de uniones de glucosas una al lado de la otra. ¿Cuál es la diferencia? La composición o la estructura, entre comillas, tridimensional. ¿Por qué? Porque la glucosa y el almidón, perdón, el glucógeno y el almidón están compuestos de glucosas alfa que están ramificados, y en cambio la celulosa está compuesto por glucosas beta. ¿Se acuerdan cuando les dije que tenía algo que ver con la estructura de los polisacáridos, el alfa y el beta? Esto es. Esto se lo aconsejo que se lo aprendan de memoria igual, pero no es importante que sepan la diferencia molecular del alfa y del beta, lo mismo. La otra cosa que tienen que tener en consideración es dónde se originan o dónde están estos polisacáridos. El almidón y la celulosa se encuentran en células vegetales y el glucógeno se encuentra en células animales. ¿Y las funciones cuáles son? La función del glucógeno y del almidón, como sale aquí, son de reserva energética. ¿Tienen la misma función? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué tipo de célula está? Entonces, el glucógeno es de reserva energética en las células animales y el almidón es de reserva energética en las células vegetales. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿cómo guardamos la glucosa? ¿En forma de almidón o de glucógeno? De glucógeno. ¿Por qué? Porque nosotros somos células animales. Y específicamente, ¿dónde guardamos, dónde reservamos este glucógeno? Como sale aquí, en el hígado y en el músculo. Importante saberlo, tampoco es dato freak, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el hígado y el músculo en el sentido de la reserva? Que el músculo reserva glucógeno para él mismo, ya es como súper egoísta. En cambio el hígado reserva glucógeno para el resto del cuerpo, ya, así que podríamos decir incluso que el hígado es el principal órgano donde se guarda glucógeno, porque es más importante en el sentido de que le puede prestar glucógeno a otros órganos, ¿ya? Y ambos son solubles en agua, glucógeno y almidón. Son solubles en agua, o sea, el agua los puede disolver porque están compuestos de glucosas alfa. En cambio, la celulosa no es soluble en agua porque está compuesto de glucosas beta,
Y además, la celulosa no tiene una función de reserva energética, miren acá, sino que tiene una función de estructura. Ya forma parte de la pared celular de las plantas y eso es súper importante que lo tengan presente. ¿Eso es energética la función? No, es una función estructural. Le da sostén y soporte a las células vegetales. Y eso, miren acá. Entonces aquí tenemos una célula vegetal, la papa, está llena de almidón. Y abajo tenemos una célula hepática, o sea, una célula del hígado, por lo tanto, célula animal y tiene y reserva la glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. O sea, ahora saben ustedes, o yo creo que ya lo sabían, que cuando uno come una papa, que lo único que hace es comer almidón. Y el almidón es pura glucosa, o sea, estoy comiendo pura azúcar, puro carbohidrato. ¿Ya? Imagínense si la fríen, o sea, cuántas calorías son. Y acá tenemos la celulosa. Y la celulosa, como les dije, está compuesto de células, o sea, la celulosa está compuesta de glucosas en forma beta, por lo tanto tiene otra disposición tridimensional y no son solubles en agua. ¿Ya? O sea, si yo pongo celulosa en agua, el agua no los va a disolver. Son fibras insolubles. Ya piensen en los troncos, por ejemplo, de los árboles. Si yo pesco un pedazo de tronco y le echo el agua, no se va a disolver. Y eso con respecto a los carbohidratos en grandes palabras. Y ahora otro de los compuestos de las biomoléculas de importancia biológica, los lípidos, lo que nosotros conocemos entre comillas como grasas. Al igual que los carbohidratos, está compuesto por CHO, o sea, está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de los lípidos, la proporción no es 1 es a 2 es a 1, sino que la concentración o la proporción de oxígeno suele ser mucho, mucho, mucho menor que las de carbono e hidrógeno, en el caso de los lípidos. Estoy exagerando, pero por ejemplo, si yo tengo 100 carbono, 200 hidrógeno, voy a tener, no sé, 4 oxígeno, para que vean que la diferencia es mucha, ¿ya? En el caso de los lípidos, es un grupo completamente heterogéneo químicamente. Heterogéneo quiere decir diverso, distinto, o sea, no es como el caso de los carbohidratos en donde el glucógeno, el almidón y la celulosa estaban hechas todas de glucosa finalmente, sino que acá no existen monómeros como tal. O sea, todos los lípidos, polímeros de lípidos, están formados por distintas unidades, ¿ya? Obviamente hay cierta semejanza, pero no son todas iguales, por eso son químicamente heterogéneos. Pero ¿cuál es la característica que hace que todas esas moléculas nosotros las llamemos lípidos? Es lo que dice el tercer punto, ya que todas comparten la propiedad de ser insolubles en el agua, o sea, son hidrofóbicas, le tienen miedo al agua. ¿Ya? Y si no se pueden disolver en agua, ¿en qué cosas sí se disuelven? Se disuelven, por ejemplo, en solventes orgánicos. Y ejemplos de solventes orgánicos, por ejemplo, el benceno, algunos alcoholes, etc. Y como son químicamente heterogéneos, también sus funciones son heterogéneas. O sea, tiene una variedad de funciones los lípidos. Energética, térmica, estructural, hormonal, vitamínica, etc. Ya para que lo tengan presente. Bueno, aquí hay un pequeño recordatorio acerca de los conceptos de hidrofóbico e hidrofílico. ¿Ya? Veamos a la izquierda primero. Una sustancia es hidrofílica cuando siguen al agua. ¿Ya? ¿Y cuáles son ejemplos de sustancia hidrofílica? Las sustancias cargadas o polares y son solubles en agua. Y las sustancias hidrofóbicas en el lado derecho son las que le tienen miedo, las que huyen del agua. Y esas son las que tienen, son sustancias neutras o apolares y son insolubles en agua. ¿Ya? ¿Ya? Y estos son los lípidos de importancia para la vida y para la PSU. Y en estos momentos ustedes la PSU es más importante que la vida. ¿Ya? Así que ustedes tienen que saber estos de memoria. ¿Ya? Ácidos grasos, triglicéridos, esteroides y fosfolípidos son los que tienen que saber más o menos caracterizar. ¿Ya? Un ácido graso es un ácido graso, es un lípido sencillo en el sentido de que no es un gran polímero.
ya, sino que algunos incluso lo consideran como un monómero, porque a través de ácido graso yo puedo ir formando moléculas un poquito más complejas de lípido. Ya, un ácido graso está formado por largas cadenas de carbono. Aquí está. Estas cadenas están hechas de carbono nomás, carbono unidas a hidrógeno. Miren las largas cadenas, son carbono, hidrógeno, y en la punta, al final, en rojito, hay oxígeno. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el lípido tenía una proporción muy pequeña de oxígeno? Aquí está la prueba. ¿Ya? Todo acá, lo blanco y lo plomo es carbono, hidrógeno, cadenas hidrocarbonadas, por eso, por carbono, hidrógeno, y al final tiene poco de oxígeno. Bueno, y a los ácidos grasos se les clasifica según si son ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Y a la vista, ¿cuál es la diferencia? Que el ácido graso saturado es lineal y el ácido graso insaturado, por supuesto que no es lineal, o sea, tiene, no sé cómo llamarlo, interrupciones, ¿ya? Pero en el sentido químico, ¿cuál es la diferencia? Es que el ácido graso saturado solamente tiene uniones covalentes simples. En cambio, el ácido graso insaturado, miren acá, en su cadena hidrocarbonada tiene enlaces dobles o triples. Y esos enlaces dobles o triples lo que hacen es cambiar la conformación tridimensional. ¿Ya? Así que ojo con eso. Los ácidos grasos saturados suelen estar en grasas sólidas y los ácidos grasos insaturados suelen estar en sustancias lipídicas, líquidas, por ejemplo los aceites. ¿Ya? Entonces la grasa del pedazo de carne asqueroso debe ser un ácido graso saturado. Y el aceite de oliva, por ejemplo el ácido oleico, será un ácido graso insaturado. ¿Ya? Entonces la diferencia está en la cantidad o sea, no la cantidad, sino que la presencia o ausencia de dobles o triples enlaces. Repito entonces, el saturado no tiene doble o triple enlace en la cadena, en cambio el insaturado sí, lo que provoca estos quiebres en la estructura. Y ahí está lo que decía, más rígido en temperatura ambiente, o sea, más sólido, y más fluidos en temperatura ambiente en el caso de los ácidos grasos insaturados. El otro lípido de importancia biológica y de importancia pseudoística son los triglicéridos. Y como lo dice su nombre, está formado por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. ¿Dónde está el...? Ya, que se me pierde la flecha. Aquí está. Y entonces tengo 3 ácidos grasos que están unidos a una molécula de glicerol. Este ácido graso, por ejemplo, no tiene doble enlace, así que debe ser saturado. Este sí tiene, así que es insaturado, y este es saturado. Para que vean la diferencia, se nota el tiro. Los triglicéridos se almacenan en los adipocitos, que son las células que guardan grasa. Ya los que estamos más guatones, tenemos los adipocitos llenos de triglicéridos. Y los triglicéridos, como sale acá y como pueden ustedes inferir, tienen como función principal la reserva de energía. Y aparte ser aislantes térmicos. Y están ubicados bajo la piel. Ahora que en invierno se suele decir que uno prefiere estar con alguien más guatón que alguien flaco porque es más calentito. ¿Ya? Y es porque tiene triglicéridos que funcionan como aislante de la temperatura. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Y aquí viene una foto un monito de un adipocito, que son estas células que guardan grasa. Ahí hay una vacuola llena de triglicéridos. Y miren cómo arrincona al pobre núcleo. ¿Y dónde están? Por debajo de la capa de la piel. ¿Ya? Nosotros sabemos dónde está, lamentablemente. Ya los adipocitos. Otro lípido de importancia biológica son los fosfolípidos. Y nosotros ya los conocemos estos, si es que alguien estaba mirando los videos anteriores. O ha estado estudiando, por supuesto, ya estamos en agosto casi. Los fosfolípidos son los lípidos que conforman las membranas celulares de las células completas y también de los organelos celulares. Y sabemos que los fosfolípidos, aquí está, son estructuras anfipáticas porque tienen un lado polar, que es la cabeza hidrofílica, y tienen un lado apolar,
que son las colas hidrofóbicas. ¿Y por qué, y por qué eso es así? Porque sabemos que las colas en verdad son dos ácidos grasos. Y sabemos que la cabeza hidrofílica, aquí está compuesta de un glicerol, un ácido fosfórico y un grupo polar. Y aquí está, grupo fosfato, polar, grupo polar, y aquí está el glicerol. Y aquí está el fosfolípido. Y forma la bicapa lipídica, que son las que conforman la mayor cantidad de la proporción química de las membranas celulares. Miren qué bonito. Y finalmente, otro grupo importante de lípidos son los esteroides. Y los esteroides son las moléculas lipídicas que provienen de un esqueleto de colesterol, ¿ya? O sea, el colesterol es un esteroide y a partir del colesterol se forman otros esteroides derivados de él. Y tienen varias funciones. Primero, como sale aquí, tiene una función estructural. El colesterol, también lo sabemos si es que han estudiado membrana, se intercala entre los fosfolípidos para darle mayor rigidez a las membranas celulares. Son como corchetes. También tiene los esteroides una función hormonal porque las hormonas sexuales, por ejemplo, provienen de un esqueleto de colesterol. Por ejemplo, la testosterona, el estrógeno o estradiol, pero también unas no sexuales como son el cortisol y la aldosterona, ¿ya? Y los esteroides también tienen una función vitamínica porque hay vitaminas que corresponden a estructuras lipídicas, ya que son las vitaminas A, D, E, K, ADEC, ya, para que se acuerden, ADEC. Vitaminas lipídicas, ustedes dicen automáticamente ADEC. ¿Y eso qué significa? Que la vitamina A, D, E y K son vitaminas que provienen de lípidos, ya, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y aquí está la molécula de colesterol con sus anillos nitrogenados, es muy bonita y maravillosa. Y aquí, como les dije, el colesterol forma o se interpone entre los fosfolípidos para darle un poquito más de rigidez a las membranas celulares. Y aquí hay, fíjense, cómo la testosterona, la progesterona, el cortisol, el estrógeno, el estradiol se parecen a la vitamina D, se parecen entre sí y se parecen al colesterol. ¿Y por qué se parecen? Porque provienen de ahí, provienen de del mismo esqueleto, sufren unas pequeñas variaciones químicas nomás. Ya para que lo tengan presente. Y eso ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Chao.